Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con La Salud es Vida de Univida. Hoy conversaremos de un tema que es altamente preocupante en todo el mundo, la obesidad. Escuche bien, 1.000 millones de personas en todo el mundo, incluyendo 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres, vivirán con obesidad para el 2030 y Estados Unidos encabeza la lista y se estima que casi 4 de cada 10 personas mayores sufren de obesidad y sobrepeso. ¿Cuáles son los riesgos de tener obesidad? ¿Qué diferencia hay entre sobrepeso y obesidad? ¿Qué podemos hacer para que las calorías que consumimos sean menos que las que gastamos? ¿Qué alimentos debemos consumir para evitar la obesidad? Preparémonos porque aquí comienza otro interesante capítulo de Salud es Vida con Univida. Bueno, para comenzar, vamos de inmediato a responder todas nuestras preguntas. Y aquí está el doctor Orlando Rodríguez, que como siempre es el director médico de los Centros Univida del Jackson Memorial de Miami. Bienvenido, doctor, para hablar de este interesante tema de la obesidad. Muchas gracias, Mario. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir la diferencia entre obesidad con el sobrepeso. Y claro, Mario, la diferencia entre los dos es una diferencia bastante significativa en el sentido de que el sobrepeso es una palabra en general que entiende aumento en el peso corporal de una persona, pero que puede ser debido no solamente a la grasa, sino también puede ser por el aumento de la masa muscular de la persona, puede ser por el aumento en la masa ósea de esa persona o por un aumento en el líquido, retención de líquido en una persona. Ahora, la obesidad es un problema que solamente entiende el aumento de peso debido a la grasa, la acumulación de grasa en todo el cuerpo de una manera discriminada. Bueno, y ese nivel excesivo de grasa, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos obesos? Bueno, Mario, existen varias cosas, ¿verdad? Aparte de la parte física, cómo se ve una persona, también existen diferentes métodos donde nosotros podemos calcular si una persona está en su peso ideal o si una persona está en sobrepeso o si una persona está obesa. Y eso, uno de los más comúnmente usados, es el índice de masa corporal. Y entonces, dependiendo de ese resultado, pues entonces sabemos en dónde es que la persona está y eso es un índice que es calculado basado en la estatura de la persona y también en el peso. Bueno, por ejemplo a mí siempre me han dicho que tengo sobrepeso. No obeso, pero sobrepeso. Porque según yo debiera pesar muchísimo menos. O sea, yo nunca, que yo me acuerde, he llegado a ese peso ideal. ¿Hay algún peso ideal o eso depende de cada persona? Bueno, existe un peso ideal, pero obviamente depende de cada persona, ¿verdad? Y depende de la acción, de cuán funcional es la persona, etcétera, etcétera. Y nosotros los hispanos, especialmente los latinoamericanos, tenemos altas tasas de obesidad. Me imagino que eso tendrá que ver directamente con el tipo de alimentación que tenemos. Y está muy estrechamente relacionado, como usted bien dice, al tipo de alimentación y también al ejercicio o al sedentarismo. Es decir, muchas personas no solamente comen mal, tienen malos hábitos alimenticios, pero también no hacen el ejercicio suficiente como para perder de peso. ¿Y cuáles son los riesgos de la obesidad? Eso le va a interesar mucho a la gente en la casa, los riesgos. Existen muchísimos riesgos de la obesidad porque puede afectar a todos los sistemas de nuestro cuerpo, incluyendo el corazón, enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos del corazón, puede afectar el sistema cerebrovascular, puede afectar el sistema linfático, puede afectar el vaso, puede afectar el páncreas, produciendo diabetes o prediabetes, puede afectar el hígado, etcétera. Bueno, el productor de este programa dice que la grasa se acumula en dos partes. Yo quiero saber si esto es correcto. Una dice que es en el abdomen y la otra en cadera, el muslo y glúteo. ¿Es correcto que ahí es donde más grasa se acumula? Bueno, la grasa se puede acumular en todas partes del cuerpo y la grasa en una manera moderada es beneficiosa para nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se acumula en exceso, especialmente se acumula en el área del abdomen, ¿verdad? También cuando la tenemos ahí, se acumula alrededor de los órganos y por ende esta tiende a ser un poquitico peor, con un peor pronóstico que si se acumulara también en las piernas. Esas son las dos
partes principales donde se acumulan en el abdomen y en las piernas, pero también se pueden acumular en cualquier otra parte. Yo creo que esta pregunta la vamos a hacer más adelante, pero igual me llamó mucho la atención. Usted me llamó la foto de un paciente suyo que pesaba 300 libras y que ahora pesa 150. O sea, pesa la mitad de lo que pesaba. Y que esto fue por un sistema, además, bariátrico y que tenía muchísima grasa. Eso lo vamos a ver más adelante para que ninguno de los que está viendo se vaya, porque hay solución, también hay solución con cirugía, ¿no es cierto? Eso es correcto. Aquí la principal causa de esta obesidad es sin duda que comemos más calorías que las que gastamos. Usted lo decía por el de lo de ser sedentario, ¿no? Y eso es correcto. En el cuerpo existe un balance para cada proceso metabólico que existe. Y cuando nosotros consumimos más calorías de lo que estamos gastando diariamente, pues entonces se empieza a acumular esa grasa porque el cuerpo la almacena en forma de grasa para energía que el cuerpo la puede usar en un futuro. Bueno, ¿y hay otras causas de obesidad que digamos que no sean por comer? Y claro que sí, existe como en todas las enfermedades un componente genético, es decir, si su padre, su madre fueron obesos, pues existe una predisposición a desarrollar la obesidad, pero también existen problemas endocrinológicos, como por ejemplo la enfermedad de Addison, la enfermedad de la tiroides, que también pudiese afectar o conllevar a una obesidad. Por ejemplo, mientras estábamos preparándonos para grabar, una persona confesó que tiene un alto porcentaje de exceso de peso, que es un obeso. Dijo que su adicción era una bebida con azúcar, para no nombrar la bebida, pero de la cual no se podía resistir, y hasta se levantaba a tomar esto como si fuera algo muy adictivo. Claro, porque existe adicción a cualquier tipo de cosa en nuestras vidas y una de las cosas es la comida. Y muchos de los problemas de la obesidad viene primeramente por un proceso de ansiedad, un proceso de depresión que conlleva a estos hábitos alimenticios erróneos y luego se crea esa dependencia de esos productos alimenticios y la persona termina en un proceso de obesidad que en un punto no podemos corregirlo ni con el ejercicio ni con la dieta y algunas veces tenemos que adquirir a procesos como la cirugía bariátrica. Bueno, vamos a hablar de la cirugía bariátrica, vamos a tener un invitado especial después de estos mensajes. Bueno, estamos en el programa Salud es Vida de Univida. Estamos hablando de obesidad, que tengo entendido viene del latín, la palabra obedere, ob, que quiere decir que abarca todo, y edere, que es comer, o sea, el que es obeso se lo come todo. Junto al doctor Rodríguez hemos invitado a un experto jefe de radiología del Hospital Jackson South de Miami y quien ha dedicado parte de su vida y su carrera a estudiar la nutrición y la obesidad. Bienvenido, doctor Alex Alonso. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Y yo lo primero que le voy a preguntar, se lo está preguntando la gente en la casa, ¿hay dietas mágicas? No hay ninguna dieta mágica. La dieta que le más va a convenir a una persona en particular es la que esa persona pueda hacer. Porque yo puedo hacer una dieta mediterránea o ketogenic, no quiere decir que cualquier persona pueda hacer esa dieta. La mejor dieta es la que la persona individualmente puede adherirse y hacerla. O sea, cada uno se tiene que construir su propia dieta. ¿Y qué pasa con estas dietas, por ejemplo, que restringen determinados alimentos? Porque ahí hay una ansiedad cuando le dicen, mire, usted lo que puede comer es solamente esto, esto y esto, y esto otro prohibido. Exactamente. Es un concepto erróneo que no necesariamente tienes que estar eliminando todo tipo de comida o una comida en particular para tener éxito y bajar de peso. Todo está en la balanza que uno esté comiendo las porciones correctamente. En su práctica, doctor, y en todas las pacientes que usted atiende, normalmente, ¿sobre qué más le consultan? ¿Dónde está el talón de Aquiles de cada persona?
Bueno, yo creo, Mario, que la obesidad es algo extremadamente común en nuestra práctica, especialmente en la parte de los adultos, donde el número de calorías que están consumiendo obviamente supera al número de calorías que es necesario y al número de calorías que están quemando en todos los días. Entonces, una de las cosas más difíciles es poder convencer a esos pacientes en la parte de cómo adherirse, ¿no?, a un régimen alimenticio que sea adecuado, porque todas estas personas han traído consigo unos hábitos alimenticios que son completamente irregulares y son inapropiados y que han conllevado durante toda su vida a esta obesidad. Entonces, sentarse con ellos, darle este tipo de terapia, quizás un poco psicológica, para que ellos entiendan de base de que no existe, como usted mencionaba anteriormente, una dieta mágica, un producto mágico. Todo es un balance de productos alimenticios con un valor calórico que sea el adecuado para cada individuo. ¿En qué se basa un tratamiento para la obesidad? Viene una persona, le pregunta a usted cuál es la base que usted le da para un tratamiento. Bueno, primeramente hay que hacerle una entrevista a ese paciente a ver exactamente qué es lo que está comiendo. Muchas personas no se dan cuenta de la cantidad de calorías que sí que están consumiendo. Te dicen, no, yo como esto y lo otro, pero cuando facturas todo, están comiendo demasiadas calorías. Ahora, yo he tenido que hacer muchos tratamientos para bajar de peso. A lo largo de toda mi vida, llevo 60 años trabajando en la televisión y siempre me pasaba, y entonces me dieron algunos tips que me resultaron. Por ejemplo, alguien me dijo, come cosas poquititas cada 3 horas. ¿Funciona eso? No necesariamente. Eso es un método que han tratado muchas personas, a quien a veces les funciona, pero mayormente todo está en la cantidad de calorías que uno consume, sea en 2 comidas, sea en 3 o en 4 o en 5. Todo está, otra vez, en la cantidad de calorías que uno consume, y muchas personas no se dan cuenta de la cantidad, las porciones que están comiendo cada vez que comen. Ahora, usted es radiólogo y yo le pregunté por su peso y usted me dijo 198 libras. Yo le había calculado mucho menos, pero veo que usted tiene mucho músculo. Por lo tanto, eso significa que usted hace ejercicio. Y parece que para esto de la obesidad, conjuntamente con cualquier tratamiento, siempre se recomienda ejercicio. ¿Por qué? Porque es una manera que uno puede quemar calorías, también además de restringirse un poco la cantidad de calorías para tener su éxito en bajar de peso. Doctor, cuando usted le recomienda cosas a sus pacientes, doctor Rodríguez, ¿en qué porcentaje les resulta? En un mínimo porcentaje, Mario, porque es muy difícil que los pacientes te sigan ese tipo de dieta, porque a pesar que lo decimos fácilmente, es muy difícil, no solamente el empezar, porque al principio es bien fácil para ellos poderse mantener en una dieta por 1, 2, 3 meses. Sin embargo, después de los 3 meses es un poquitico difícil, ¿verdad? Le entra la ansiedad de volver a aquellos hábitos que tenían anteriormente, y entonces el éxito, pues entonces disminuye. Bueno, justamente hablaba yo al comienzo de esta persona que tiene la adicción a una bebida con azúcar, que hizo un esfuerzo tremendo durante un mes, tiene mucho exceso de peso, creo que bajó como 30 libras, pero vino algo, pasó algo, lo dejé de ver 15 días y ha tenido un rebote y no solamente recuperó las 30 libras, yo creo que recuperó otras 10 más por la ansiedad que estuvo un mes sin poder tomar su bebida favorita. ¿Hay mucho rebote en esto? Muchísimo. Si es difícil bajar de peso, es extremadamente difícil mantenerse con ese peso de menos. ¿Y cuáles son los principales trastornos que nos ocasiona la obesidad? Bueno, pueden haber varios. Puede haber imbalances hormonales, que la persona puede tener problemas de la tiroides, de balance de las hormonas de la testosterona, estrógeno, progesterona también. Además de un componente que uno no tiene una relación buena con la comida y no come lo adecuado. Y dice que estos trastornos, algunos que uno tiene, estos problemas que uno tiene de obesidad, de hipertensión, de apnea, se pueden bastante, no solucionar a veces, pero disminuir bastante cuando se controla el peso. Exactamente, exactamente. ¿Y eso por qué, doctor Rodríguez? Bueno, Mario, hemos tenido muchísima experiencia con todo este tipo de pacientes bariátricos, los cuales han sido sometidos a cirugía porque han estado en un nivel de obesidad
mórbida, es decir, ha tenido un índice de masa corporal por encima de los 40, que es extremo. Y en estos pacientes que tienen, por ejemplo, prediabetes o diabetes o que están usando altas dosis de medicamentos para controlar su hipertensión, una vez que nosotros hacemos esta cirugía y el paciente empieza a perder de peso, vemos como todos estos enfermedades se empiezan a controlar. ¿Y el por qué? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, la obesidad produce un síndrome que se conoce como la resistencia a la insulina. Y esto lo crea la obesidad. Pero cuando uno pues corrige ese factor que es el creador del problema, pues entonces ves como el paciente se recupera y a veces lo puedes quitar hasta de los fármacos que ha estado tomando para esa enfermedad. O sea, doctor Alonso, si yo lo entendí bien lo que usted dijo antes, cada dieta es personal, es para cada persona, que no le sirve a otro. Exactamente. Cada persona, dependiendo del tipo de vida que tienen, va a necesitar diferentes tipos de comida y de alimentos. Y usted, por ejemplo, en general, recomienda cuántas comidas al día. Yo por lo menos 3 comidas al día de buena porción es ideal. Ya, y entre medio hay algunos, como le llaman, snacks. Puede haber, si todo depende de qué actividad tiene la persona. Si la persona no tiene mucha actividad y está sentado todo el día trabajando en una oficina, obviamente no tiene que tener tantas calorías como una persona que trabaja afuera durante el día. Bueno, y me dicen que hay algo muy importante, masticar, cosa que yo no he hecho. ¿Por qué es importante masticar? Lo vamos a ver después de estos mensajes. Aquí estamos en Salud es Vida, estamos hablando de obesidad, de exceso de peso, de alimentación, con el doctor Rodríguez y el doctor Alonso. Doctor, le preguntaba a usted por qué era tan importante masticar. Bueno, porque empezar la digestión empieza en la boca y a medida que uno va comiendo lentamente también uno se siente más lleno más pronto. A medida que si estás comiendo, te estás atragando la comida, enseguida no te vas a tener los mismos beneficios que una persona que va a comer lentamente. Entonces significa que lo que yo hago tiene un principio de eso. Por ejemplo, si a mí me invitan a una comida, a un restaurante, yo lo que hago, por uno de los tips que me han dado, 1 hora y media antes de llegar, yo me como, como dicen los cubanos, una bobería o una cosa pequeñita o podría ser una barrita de proteína pequeña. Por lo tanto, cuando llego al lugar, no llego con esa ansiedad que me hace no detenerme ni frente al pan, ni frente a la mantequilla, ni frente a nada. O sea, ¿es un buen sistema ese? Muy buen sistema, sí. Así uno no sobrecome cuando es la hora de comida, sí. Después fui donde un cardiólogo muy famoso y me preguntó primero, me dice, ¿a usted va mucho a comidas, a cócteles? Le digo, me invitan a muchos cócteles, me dice. Bueno, le voy a dar un sistema. 1 de cada 3 pasadas, usted las va contando. Cuando pasa el tipo con el cóctel, 1. Segunda, no. Tercera, tampoco. A la cuarta, 1. Y entonces ahí dice que uno se controla porque nunca hay muchas pasadas de eso. Exactamente. Eso también debe ser un buen sistema. Exactamente, sí. Ahora, doctor, se dice siempre que hay que comer muchas cosas que sean ricas en fibra. Sí, la fibra es muy buena para ayudar al sistema digestivo y para mantener el peso adecuado y que uno se sienta más lleno más tiempo posible. Eso significa verduras, legumbres, cereales, productos integrales, también fruta fresca, pero con la fruta me han dicho que hay que tener cuidado porque la fruta tiene mucha azúcar. Exactamente, tiene que tener, mejor son comer como la fresa, blackberries, las blueberries son muy buenas también para comer, que no sea de alto azúcar. Las berries en general, o sea, lo que hay que tratar de ubicar son productos en bajo nivel de azúcar. Y también lo mismo proponen en los lácteos. O sea, le dicen que pida leche descremada, que sean productos bajos en calorías. Exactamente, sí. Es muy importante, otra vez, escoger entre el mundo de la fruta o lo que uno vaya comiendo, las cosas que sean lo más bajo posible en azúcar y que parezca como lucía en la naturaleza. Por ejemplo, una fresa luce así cuando te la vas a comer en la boca, poner en la boca, ¿correcto?
el pan no ocurre como el pan luce en la naturaleza. Así que cuanto menos procesado la comida es, mejor es para la persona. Ahora, le voy a preguntar como si fuera una dueña de casa. ¿Cómo debo cocinar? ¿Al vapor, al horno, a la plancha? Todos esos métodos son muy buenos. Todo está en el gusto que uno tenga de la manera de comer. Cosas fritas sí deben tratar de los aceites de maní. Eso deben ser, tratando de no usarlo lo más posible. Y me han dicho que tomar mucha agua ayuda a bajar de peso. ¿Es efectivo eso? Exactamente, te hace sentir que estás más lleno. Por lo menos 2 litros de agua se deben tomar al día para uno tratar de mantener el estómago lleno y no sentir tanta hambre. A lo mejor, doctor Rodríguez, usted también da un consejo con respecto a qué hora debe ser la última comida del día. Bueno, Mario, la última comida del día debe ser a una hora más bien temprana y no tan tarde, por el hecho de que el metabolismo en nuestro cuerpo empieza a disminuir a medida que va alcanzando las horas de la noche. Y entonces en esa etapa, pues entonces el cuerpo, al no quemar tantas calorías, tiende a retenerla y almacenarla con forma de grasa para en caso de que las necesitáramos al próximo día. Uno debería de comer lo más temprano posible, a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y esperar antes de acostarse unos cuantas horas, 2, 3 horas antes de ir a la cama. Bueno, ahora, doctor Alonso, le pregunto yo otro de mis tips que estoy usando hace unos 2 o 3 años. Hay que decir que yo soy de la cuarta edad, porque voy a cumplir ya pronto 82 años. Yo en general como sin carbohidratos. O sea, yo me reservo un día en la semana donde como algún carbohidrato, pero yo en general no como carbohidratos. ¿Es un error para una persona mayor dejar de lado los carbohidratos? Todo está otra vez en la cantidad de azúcar y carbohidratos que uno coma. Simplemente evitar o bajar un poco los carbohidratos es muy beneficioso para perder de peso, sí. ¿A usted, doctor, lo consultan más los mayores o los jóvenes con respecto al exceso de peso? Bueno, el exceso de peso más bien las personas ya mayores después de los 50 años, donde el metabolismo va disminuyendo, donde la vida se hace un poco más sedentaria, etcétera, etcétera, y donde los hábitos de alimenticios se nos empeoran un poquito. Y entonces esos son las edades más o menos que nos van consultando, donde vemos la mayor cantidad de pacientes que sufren de obesidad. Doctor Alex Alonso, ¿hay algo importante con respecto a lo que usted quisiera que le mencionáramos a la gente con respecto a la obesidad, con respecto al exceso de peso? Bueno, lo fundamental es la porción de comida y la cantidad de calorías que uno consume al día. Si uno está en un pequeño déficit de calorías al día, uno va a ver el beneficio y uno va a ver el cambio de peso en poco tiempo. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Gracias, doctor Rodríguez. Yo sé que la gente lo está conversando en su casa. Sabemos, por lo que usted dijo, doctor Rodríguez, y también usted, doctor Alonso, que es muy difícil controlar y llegar a los límites que uno desearía cuando las personas tienen esta tendencia al exceso de peso. Y lo último que le quisiera preguntar a los dos, que no le había preguntado, es por qué hay algunos flacos así que se pueden comer el triple de lo que uno se puede comer y nunca engordan. Todo tiene que ver con el metabolismo que tenga esa persona y también genéticamente. Hay personas que tienen ese don de ser flacos aunque coman lo que coman. ¿Usted lo tiene, doctor Rodríguez? Bueno, yo no sé si tengo ese gen, yo no creo, Mario. Doctor Alex Alonso, doctor Orlando Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Amigas y amigos, hasta nuestro próximo programa donde le diremos una vez más, salud es vida con Univida.